Son las 10 de la mañana, 42 minutos, como decíamos en el bloque anterior. Vamos a hablar ahora del libro La Previa. Estamos con el doctor Gabriel Rossi, que es psiquiatra especializado en niños y adolescentes, es máster en drogodependencia, trabaja también en la Secretaría Nacional de Drogas de la Presidencia de la República y es uno de los autores, es coautor de este libro La Previa. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? Preocupaciones individuales de los tres autores, que además somos amigos, de lo que era el consultorio, lo que son las encuestas, de lo que tiene que ver con las instituciones educativas, en donde vimos que esto era una práctica que de alguna manera se fue instalando, que no es para nada nueva, pero que tampoco, yo, por ejemplo, en mi adolescencia existía, ¿no? Digo, es una práctica que debe tener aproximadamente 20, quizá un poquitito más de años, pero no mucho más, ¿no? Estamos hablando de, como le dice el nombre del libro, La Previa, la instancia previa a salir de noche los fines de semana de los jóvenes que realmente se juntan en grupos en casas o a veces en lugares públicos a consumir ¿qué? Básicamente a consumir alcohol. A ver, nosotros, una de las cosas que planteamos en el libro es que a nosotros la instancia de la previa del encuentro entre los adolescentes nos parece muy sana. El tema es que la lógica del encuentro sea el consumo, y no el encuentro. Muchas veces claro. La lógica es intoxicarse para salir. Entonces, esto que nosotros, como tú decías en lo previo, hablamos como de lubricante social, pensamos que eso es lo central desde el punto de vista preventivo. Modificar esta creencia que uno no se puede divertir sin alcohol. Yo creo que es algo que está instalado, y a ver, esto no es un tema contra los adolescentes, ¿no? Digo, es un tema que está instalado en la sociedad uruguaya. Si no estoy borracho, me divierto menos, ¿no? Es menos divertido. Es interesante el enfoque, antes que nada, porque se está hablando mucho por estos tiempos de las drogas, de la pasta base, de la marihuana, sí. y el alcohol está ahí presente, y para muchos padres de hijos adolescentes el problema grave, o por lo menos empieza siendo el alcohol, ¿no? Sí, el tema es tratar de pensar desde el punto de vista estadístico que nosotros tenemos, según la última encuesta de estudiantes de enseñanza media, 1 de cada 3 estudiantes de enseñanza media han tenido un episodio de intoxicación alcohólica en los últimos 15 días. Esta encuesta es representativa para todo el país, privado y público, y es igual. Y lamentablemente también es igual en hombres que en mujeres. Las mujeres que consumen igual que los varones consumen más las mujeres por características biológicas. La mujer está menos condicionada biológicamente para recibir alcohol. O sea que la mujer tendría que consumir menos, pero hoy por hoy el consumo se ha igualado en varones y mujeres. Y esto además... por ejemplo, en el 2005 se había hecho el mismo estudio y había dado 1 de cada 4. O sea que en 5 o 6 años hemos aumentado el consumo de un 25% a un 33% que se intoxican el fin de semana. Ahora, la pregunta que cabe es, ¿no fue siempre así? ¿Los adolescentes no siempre consumieron alcohol? ¿No es la etapa de iniciación, entre otras cosas, en el consumo de alcohol? No fue siempre así. El consumo era más tardío. Ahora el consumo es mucho más temprano. Esto no pasa solo en Uruguay, sino que pasa en toda la sociedad occidental. Hay problemas en otros países, en países de Europa, hay problemas en la Argentina, en Chile. Digo, esto no es un problema solo nuestro, pero sí lo que baja es la edad de inicio, ¿no? Entonces tenemos una disminución de la edad de inicio y además un aumento de las características de la intoxicación, de la cantidad de alcohol que toman. En la última encuesta que les digo, se le preguntaban a los adolescentes, si tuvieras que salir el fin de semana, ¿cuánto llevarías para consumir? Cada uno llevaría medio litro de whisky y además llevaría 2 cervezas por cabeza. O sea, estamos hablando de un nivel de consumo realmente como muy, muy alto, sí. Que no necesariamente tiene que ver con el encuentro y la diversión y el tomar algo, sino con intoxicarse. O sea, cambiamos. Y en relación a lo que tú decías, de un consumo mediterráneo, en donde donde nuestros abuelos o bisabuelos consumían alcohol, pero de punto de vista degustativo o se consumía algo de vino, pero no a este nivel que se consume hoy, y sobre todo bebidas destiladas. Justamente en el estudio que ustedes hicieron y todas las consultas que hicieron, pudieron comprobar que efectivamente los adolescentes no toman por el gusto, efectivamente, sino por la consecuencia, por el efecto que esto tiene, teniendo en cuenta que muchas veces además toman diferentes tipos de alcohol, obviamente, que son muy fuertes, ¿no? Sí, yo te diría que hay como que
hay consumos como hay de adolescentes, no podemos decir una pauta general, ¿no? Digo, seguramente hay muchos adolescentes que consumen, por ejemplo, como lo que se dice de automedicación, o sea, yo, por ejemplo, tengo elementos de ansiedad, soy muy tímido y la verdad que cuando tomo alcohol me siento más envalentonado y puedo salir, puedo encarar, ¿no? Tanto mujeres, hombres, bueno, lo que sea, digo, situaciones que tienen que ver con el encuentro, y otros que efectivamente toman porque les gusta y otros que toman porque se sienten más poderosos, o sea, como que hay distintas instancias. El tema es que la situación común es que más allá de las razones que tengan estos adolescentes, hay un consumo mucho más temprano y mucho más intenso. Hay un juego de mesa, lo comentábamos antes de la entrevista, que se llama La Previa, ¿verdad? Sí. Igual que el libro. Es un juego de mesa que consiste en un tablero, una ruleta, una serie de cartas, y a medida que pasa el juego uno tiene que ir arrojando el dado y hacer la prenda que le indica el casillero donde cae su ficha. Y justamente el juego consiste en tomar, en alcoholizarse, justamente. ¿Cómo ve esto a la luz de los estudios que se hicieron para escribir el libro? Yo creo que tiene que ver con una pauta cultural, o sea, este juego, como otros que hablábamos recién, el delivery que te vende alcohol y que te trae un juego que se llama el Shenga, o otro juego que tiene que ver con motricidad, ¿no? Con motricidad que está alterada por el consumo de alcohol, tienen que ver con esta pauta cultural y se es funcional a esta situación. También los avisos publicitarios son funcionales a esta situación, ¿no? Digo, me acuerdo uno de Fábrica Nacional de Cerveza que decía, los lunes, los martes son súper aburridos y yo le pego una pelota contra una pared, pero ahora vamos a intentar de que todos los días sean fiesta. Digo, está bien, Fábrica Nacional de Cerveza lo que quiere es vender más alcohol y de hecho lo logra, ¿no? Digo, la cerveza que antes tenía un comportamiento estival, solo se vendía en el verano, básicamente, hoy por hoy se vende igual en todo el año. O sea, esto es un comportamiento empresarial. A su vez, Fábrica Nacional de Cerveza no hace tanto tiempo, desde hace 5 años, hace una pauta de responsabilidad empresarial y pauta de determinadas situaciones que tienen que ver básicamente con una responsabilidad individual, ¿no? Digo, la pauta de las alcoholeras tiene que ver con una pauta de responsabilidad individual. Si podés, cuidate, ¿no? Digo, no está mal. Ahora, realmente esto se ha visto dentro de las investigaciones, no en el Uruguay, a nivel internacional de la Organización Mundial de la Salud, que esta idea de ir a la responsabilidad individual para modificar el consumo no es muy efectivo. Claro, porque en realidad cuando se publicita el producto se habla globalmente, se muestra en grupo, y cuando se reclama responsabilidad se reclama individualmente. Claro. Y muchas veces a esa edad también la individualidad está un poco en es bastante crisis, ¿no? discutible, sí, claro. o que tiene que ver con que la individualidad tiene que ver con estar en grupo, ¿no? Digo, entonces, bueno, nosotros esto lo vemos mucho, ¿no? Digo, las pautas de cerveza específicamente, no es que tenga nada contra la cerveza en especial, pero muchas veces es la que vemos más, se han infantilizado. Hace 4 o 5 años también había una pauta que tenía que ver con Papá Noel llegando a una previa, ¿no? O las tortugas ninja que estaban consumiendo, o sea, íconos infantiles que se asocian al consumo de una bebida que muchas veces también se asocia que, como tiene un bajo tenor de alcohol, no importa mucho, ¿no? Digo, en Brasil la cerveza está igualada a los alimentos y la gente que trabaja en este tema en Brasil tiene unos líos bárbaros para poder sacarla del tema de alimentos, ¿no? Digo, porque esto tiene que ver también con las pautas publicitarias y una serie de cosas. Digo, hay una cultura del alcohol que vende mucho dinero, que mueve mucho dinero y que bueno, que incide también para las percepciones generales. ¿La previa existe en todas las clases sociales? Sí, quizá con distintas calidades de alcohol, pero existe en todas las clases sociales. Esto es el ser adolescente hoy por hoy implica muchas veces, si voy a salir, que en determinado momento voy a empezar a consumir. Y este determinado momento en general son los 14, 13 años, con una explosión a nivel de los cumpleaños de 15, básicamente relativo a tercer año de liceo, ¿no? Digo, por ahí. Esto, por supuesto que está limitado también a un 60% de los estudiantes, de los adolescentes, porque un 40% van dejando, ¿no? Empiezan a engrosar a los niní y bueno, y también la situación de riesgo
por lo menos es igual, o podríamos decir que capaz que es peor. ¿Y el adolescente que no toma es discriminado por esos adolescentes en esa previa? Sí, en general sí, en general es una forma como de ingresar dentro de la situación, más allá de que capaz que no es hostigado, ¿no? Pero como que es algo indiferente. ¿Dónde se dan, en qué lugar físico las previas? Se dan en las casas, digo, básicamente se pueden dar en algunas plazas en Montevideo, en el interior, pero básicamente se dan dentro de casas en donde no hay donde no hay adultos. Porque ese es un factor interesante, ¿no? Sin duda. Se da en la casa. Sin duda. Se da en el lugar donde los padres supuestamente tienen control o deberían tener cierto control sobre lo que pasa. Se da con un mito que es: si consumen acá yo estoy tranquilo. Prefiero que estén acá que estén en la calle. Totalmente. Hay investigaciones en este sentido del 2010, del 2011, de Reino Unido y de Estados Unidos, que plantean que los padres que no consumen con sus hijos y que no permiten que sus hijos consuman en casa, los hijos de esos padres tienen menos probabilidades de tener episodios de intoxicación alcohólica y empiezan a consumir más tarde. ¿Los padres cómo es? ¿Los padres? Los padres que no pasa esto que estábamos hablando, o sea, que no permiten que los hijos consuman en casa. Claro. ¿No? O con ellos o con sus amigos. Que no lo permiten. Que no lo permiten. A ver, ¿cuál puede ser una de las ideas del libro? Es tratar de retrasar la edad de inicio. ¿Está bien? Está pautado que si uno empieza a consumir más viejo, esto es, en vez de empezar a los 12, que empieza a los 15, va a tener menos riesgos de tener episodios de intoxicación alcohólica y de tener mayores inconvenientes en el futuro. Sí. ¿Está? Y esto pasa también con el tabaco. Se dice que si uno no consume hasta los 18 años, no consume tabaco, seguramente no va a consumir en su vida. Bueno, esto es algo similar, ¿no? Pero el tema relacionado con no consumir, sino con la problematicidad que atañe. O sea, tenemos que retrasar la edad de inicio y tenemos que aumentar la percepción de riesgo. Los adolescentes tienen una alta percepción de riesgo con el consumo de pasta base. No, la pasta base no la voy a consumir. Pero con el alcohol tienen una bajísima percepción de riesgo. No pasa nada, ¿no? Entonces ese es un problema que tenemos. ¿Qué rol cumple en la fiesta de 15? Porque, a ver, hablamos de la publicidad de las compañías de cerveza, por ejemplo. Ahora, la fiesta de 15 es una puesta en escena donde a los chiquilines de 14 y 15 años le ponen un saco, una corbata, a las chicas le ponen un vestido hasta el suelo. Si los padres gastan varios miles de dólares en una fiesta, circula el whisky para los mayores, pero también es una iniciación, digamos. Es decirle a un adolescente, bueno, ahora entraste a una etapa en la que sos grande. Sí, ha cambiado mucho, también con las pautas culturales ha cambiado mucho los cumpleaños del 15, ¿no? Ahora, por ejemplo, una de las pautas que se están planteando es: a determinada hora se cierra la puerta y no los dejamos entrar más, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres vieron de que los chiquilines llegaban más tarde que cuando entraba la quinceañera, y entonces se quedaban afuera en los alrededores tomando alcohol. Sí, entraban borrachos ya porque adentro no le dejan tomar, porque esto es una pauta también que ha pasado. Adentro del cumpleaños no se vende, pero entonces entran borrachos y entran más tarde. Y además entran en un estado que no está bueno. Entonces, no los dejan entrar. O sea, también se adecúan estas situaciones a las situaciones de riesgo. Antes había muchas empresas, esto es dentro de otra égida, pero es muy importante también, empresas que te llevan a fin de año, al viaje de fin de año, en donde el tema era todo lo que vamos a tomar. ¿Está bien? En Bariloche. Sí, claro. Ahora esas empresas han virado y es responsabilidad empresarial y no te llevo. Igual toman. Hace poco escuchaba que en una fiesta de 15 los responsables de la fiesta pusieron control de alcoholemia en la puerta. Sí. Sometían a los adolescentes a un control con sus test de alcoholemia para decidir si lo dejaban entrar o no. Sí, lo cual se implicaba, digamos, una sofisticación respecto a un evento de esa característica. Yo creo que el tema, lo central no termina siendo la fiesta, ¿no? Lo central yo creo que empieza desde antes, quizá de cuando ese adolescente es niño, de ver cómo manejan el uso del tiempo libre, ¿no? Acá estamos hablando de que los padres no se divierten con los adolescentes y no saben ni lo que les gusta a los adolescentes. Están donde zafan y donde el adolescente está todo el día en Facebook, donde se divierte en el afuera, y en casa la verdad es un embole, con el perdón de la palabra, pero es así. Entonces, estamos frente a una situación en donde muchos adolescentes están en su cuarto metidos todo el día y no hay interacción. Entonces, la idea es poder como ampliar el horizonte y tratar de ver no
qué mal que están a los adolescentes, sino que qué podemos hacer nosotros como papá o como educadores para poder modificar esta situación. Justamente, ¿y ustedes qué recomiendan, teniendo en cuenta que es una guía, que ustedes de alguna manera plantean algún tipo de, bueno, de análisis y de propuestas concretas? Sí, nosotros estamos, a ver, una de las cosas es esto que te decía, de poder modificar la percepción de que el adolescente es el que está equivocado y yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Digo, el tema de lo modélico es muy importante en esto. Si yo me mamo hasta las patas y después le pido a mi hijo que se controle o me tomo determinadas pastillas, ¿no? Para dormir porque me las mandó el doctor o me la mandó la vecina porque están bárbaras, y realmente descanso y después le pido a mi hijo determinadas conductas que yo no hago, realmente me parece que son situaciones que tienen que ver con lo modélico, con modificar estas situaciones. Otra es realmente poder llegar a acuerdos en qué hacer si mi hijo quiere consumir en casa. ¿Qué hacer si mi hijo trae a alguien alcoholizado? Que es otra clásica, ¿no? Claro. Traigo a alguien alcoholizado a mi amigo porque mi amigo no puede ir a la casa de sus padres porque sus padres lo matan, ¿no? Digo, ¿qué hacer? Llegar a acuerdos. Tener los teléfonos de los padres de los hijos y poder hacer una comunicación en donde necesariamente sea esto. Ver qué pasa con relación al tema de los transportes de los adolescentes a los bailes. Ahora hay una práctica que el otro día me comentaron algunos adolescentes, que es que antes se iban en una camioneta, no en una combi, iban seguro, le pagaban a un tipo que los llevaba y los va a buscar. Bueno, ahora encontraron que hay una vuelta en donde le pagan a un verdulero, ¿no? Un camión verdulero, y van todos agarrados de la parte de atrás de la camión, en la caja del camión. Y entonces, le pagan mucho menos al verdulero y el otro se lo chupan, lo toman, ¿no? Entonces, estas situaciones tienen que ver con que hay espacios en donde está bien, uno no puede seguir al adolescente atrás a todos lados, pero hay un tema de responsabilidades y de control que realmente muchas veces se escapa y bueno... Claro. Los padres intentan ser más permisivos muchas veces para ser amigos y capaz que se equivocan en ese rol de padre. Sí, yo te diría que si hay un padre que es amigo del hijo, el hijo se está quedando huérfano, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de que es una situación en donde el padre tiene que ser padre y funcionar en una lógica con el adolescente, te diría muchas veces de frontón. O sea, yo tengo que... hay situaciones donde tengo que devolver la pelota y eso no está mal que mi hijo se frustre. No, pobrecitos, y todos van. ¿Por qué yo no puedo hacer que él vaya a tal lado? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los padres? Digamos, estamos hablando de una generación que tiene 40, 45 años, que son los padres de los quinceañeros de hoy en día. Sí. Hay también un déficit, digamos, de una generación de padres que no está preparada para ser padres, o que tuvieron una mala educación, o que son padres, así como los adolescentes cambiaron, también los padres cambiaron. Mira, yo soy papá y cuando fui papá no me dieron una pauta, me dijeron, señor, usted va a tener que hacer estas cosas. O sea, uno va haciendo lo que puede, no digo en base a lo que aprendió o desaprendió, situaciones positivas y negativas que vivió siendo hijo, no digo, y cosas que uno va elaborando en su devenir para poder lograr que su hijo sea lo mejor, digo, tenga un hijo en donde viva en un ambiente lo mejor posible, que se genere una situación lo más adecuada posible. Claro, pero entonces, a veces desde la sociología, por ejemplo, se dice, no, esa generación que se crió en la dictadura rechaza la autoridad, digamos, hay una relación con la autoridad particular, entonces también un padre siente que no quiere ser autoritario. Sí, ¿Puede haber una explicación por ese lado? Puede haber una explicación por ese lado, puede haber una explicación en donde la situación en lo modélico de esto que te decía, en donde está bien lo que yo hago no incide en el funcionamiento del adolescente, y padres que además funcionan muchas veces adolescentizados, o sea que, bueno, la palabra no está bien dicha, pero como adolescentes, ¿no? Se visten como adolescentes, funcionan como adolescentes, y en donde muchas veces el tema de frustrar parece que estuviera coartando la libertad de este adolescente, ¿no? Digo, entonces yo no sé cómo pararlo, no sé cómo poner límites, ellos se van y yo estimo que vienen, lo que me preocupa es cuando siento el ruido de la llave y entonces puedo entrar. Digo, estas cosas que tienen que ver con que no hay un control realmente de alguien que a veces tiene 13 años. Claro. No estamos hablando que tiene 17 o 18, tiene 13. Y va al baile solo, vuelve en taxi, digo, no, realmente hay en algunas situaciones
No digo que esto esté extendido a todo el mundo, pero en algunas situaciones hay una pérdida de la pauta, de un límite, ¿no? Sí, además de dónde obtienen el dinero esos adolescentes para comprar el alcohol en este caso, por ejemplo. Pero básicamente de la casa, digo, no estamos hablando, tampoco estamos hablando de adolescentes que estén relacionados con la violencia urbana y situaciones que puede haber adolescentes que sí, está bien, pero sí, el mayor porcentaje estamos hablando de adolescentes que van al liceo, que vuelven, que tienen sus buenas notas o más o menos. Entonces son los padres los que pagan esa ingesta, por ejemplo, sí, obviamente. Sí. Y adolescentes en donde el consumo de alcohol no solo está relacionado con que se emborrachen, sino que el consumo de alcohol está relacionado también con un desarrollo desde el punto de vista académico, que también a veces, o sea, lo problemático no necesariamente pase porque tienen un coma, sino que, por ejemplo, consumieron el sábado de noche, el domingo están todo el día con resaca, y ese domingo no pueden estudiar, y en el examen, el escrito del lunes le va mal. O sea que hay una repercusión académica de su funcionamiento. Sí, y en tercero liceo, cuando hay una fiesta de 15 por fin de semana, se extiende a varias semanas como los estudios. Sí. Acá hay un tema que tiene que ver con el desarrollo adolescente, con el desarrollo del cerebro adolescente. No es lo mismo un consumo en un menor de 18 años que en un mayor de 18 años. Y esto tiene que ver con un tema que se llama plasticidad neuronal. El cerebro en el adolescente se está desarrollando, el cerebro en el adolescente está creciendo y entonces va a tener problemas a nivel de la memoria y va a tener problemas en lo que tiene que ver con el aprendizaje. El ejemplo sería lo siguiente. Un cerebro es como que tuviera, un cerebro de un adolescente es como que tuviera millones de caminos de tierra para recorrer. ¿Está bien? Si yo empiezo a recorrer uno de esos caminos de tierra, por ejemplo, aprendiendo guitarra, me gusta aprender guitarra, ese camino de tierra se va a empezar a asfaltizar y los caminos circundantes se van a empezar a cortar. Esto se llama poda neuronal, o sea, el cerebro del adolescente se va con el tiempo especializando. ¿Está bien? Va logrando que en ese asfalto la persona aprenda más y lo haga más rápido. Resulta que con el consumo de fin de semana de estos niveles de intoxicación, 2 días me mato y 5 días descanso, el comportamiento del cerebro queda como en caminos de tierra, o sea, no se asfaltiza. ¿Está? ¿Esto es para siempre? No, esto es durante el tiempo que este adolescente tenga este consumo, y una vez que deje de consumir se van a empezar a asfaltizar estos caminos y la persona puede, esto determina que el adolescente no aprende, no, tiene más dificultades. Es como que yo a los 45 quiero aprender inglés, voy a aprender inglés, pero voy a tener mucho más dificultades que si lo hubiera hecho a los 15. ¿Está bien? Entonces, aprendo, pero con más dificultades. Al adolescente, con este tipo de consumo 2 días y descanso 5, realmente es un funcionamiento de esas características. Doctor, ¿dónde pueden acceder los padres al libro? Va a estar en librerías. Sí, va a estar en librerías. Creo que a partir de esta semana, creo que sale 320 pesos. Va dirigido a los padres. ¿Y va a ser distribuido también a nivel de secundaria? Sí, porque ANCAP compró 450 libros y mañana que se hace la presentación en Presidencia de la República a las 3 de la tarde, va a entregar, el presidente ANCAP va a entregar a las autoridades de secundaria y de UTU, va a entregar estos 450 libros para que sean entregados a nivel de todo el país. ¿Qué se puede hacer desde la educación, desde el sistema educativo, justamente con respecto a este tema? A ver, nosotros siempre planteamos que el tema no es hablar, por ejemplo, hablar de adicciones, sino hablar de lo cotidiano. O sea, los adolescentes no van a ser adictos, lo que hay que hablar es de intoxicaciones y de hablarles, por lo tanto, de la cotidianeidad. ¿Tá? Y hablar con relación al tema de resolver problemas. Acá no necesariamente es el problema es el alcohol, ¿no? El problema es cómo uno administra este alcohol y cómo ingresa el alcohol en su vida. Entonces, me parece que muchas veces el alcohol funciona como un resolvedor de problemas, entre comillas. Entonces me parece que en la educación secundaria, donde tenés un público cautivo muy importante, se puede trabajar, y nosotros las técnicas tienen que ver con esto, porque la investigación internacional ha planteado básicamente que las técnicas que se trabajen no tiene que ser en abrigate, nene, porque vas a pasar un frío y te vas a agarrar una gripe en el futuro, sino lo que te pasa en este momento. ¿Está bien? Entonces trabajar específicamente con si ya empezó a intoxicarse, bueno, tratar de disminuir. No estamos planteando que dejen de consumir. Lo que estamos planteando es que haya un autocontrol, un mayor autocontrol con relación al consumo. ¿Está bien? Porque plantear el cero alcohol es una utopía. Entonces lo que planteamos es decir, consumí más tarde,
¿no? O sea, empezá a consumir no a los 12, sino a los 15 o a los 16, y si podés más tarde incluso, y si ya empezaste a consumir, tomá en cuenta determinadas pautas. Le agradecemos mucho, doctor. El libro se llama La Previa, como ustedes escucharon, va a estar en venta ya en las librerías. Los autores son el doctor Gabriel Rossi y los psicólogos Miguel Carvajal y Alem Botril. Muchas gracias por estar acá y bueno, esperemos que se venda el libro porque es una buena herramienta para los padres. Obviamente siempre cuando uno escribe un libro quiero que tenga difusión, pero en este caso me parece que hay atrás una situación que es bastante complicada, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias. Saludos.